tienes que ser política, de izquierdas, progresista, feminista. Al estar allí, tú crees que estás en lo correcto y que estás luchando y reivindicando una situación que es justa. No valoramos realmente lo nuestro, es decir, no amamos, no hay amor por Ecuador. Por eso hay que tener cuidado en lo que oras y le pides a Dios, porque se lo toma muy en serio. ¿Tú adorabas con música secular? Yo adoraba con música secular en un principio, sí. Es ahora cuando yo me siento valiente y empoderada a través de Jesús. Antes estaba fingiendo ser quien no era. Cuando entendí quién soy en Él, puedo tener esa valentía y esa fortaleza porque Él lo ha dicho, no porque yo me lo crea. Esto es vida, puedo respirar, yeah. Un nuevo aire, nuevo palpitar, yeah. Esto que siento es algo tan real, yeah. En ti soy libre, oh, en ti soy libre, canto. Hey familia, ¿cómo estamos? Yo soy Ed Zavala y esto es ID Podcast. Nos sentimos muy felices realmente porque este es nuestro primer podcast oficial y el único anhelo es poder conocer personas que Dios ha hecho cosas extraordinarias. Así que el día de hoy tengo una invitada de lujo. Ella es líder de la Organización Misionera Internacional. Es Tiger con ustedes, María Fernanda Camino. Vamos hoy un poquito a conocer de la vida de Mafer. Mafer, bienvenida a ID Podcast. Muchas gracias, Sable, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y esperando que sea de gran bendición este tiempo. Amén. Bueno, Mafer, cuéntanos un poquito quién eres tú. Mi nombre es María Fernanda Camino Palacios. Soy quiteña de nacimiento y bueno, conocí a Jesús hace más de 10 años. Lo conocí fuera, en España, porque yo fui migrante. Y bueno, pues mi vida tuvo un giro completo desde que yo le di mi vida a Jesús. Sabemos que tú eres misionera a tiempo completo sirviendo aquí en Ecuador. Y bueno, queremos conocer un poquito de eso. Sabemos que antes de ser misionera, el antes de este gran llamado, coméntanos un poquito de dónde Dios te sacó. Bueno, pues yo, como les había comentado, fui migrante, pero Dios me abrió muchas puertas en España. Entonces pude estudiar y trabajar allí. Yo estudié ciencias políticas en una facultad muy progresista, por lo tanto abracé todo tipo de ideologías, feminismo, LGTBI, proaborto. Me consideraba agnóstica y realmente para mí la fe o creer en Dios no era algo relevante en mi vida. Yo toda mi juventud estuve inmersa en este mundo y realmente yo creía que iba a cambiar el mundo a través de la política, porque yo tenía en mí un sentido de justicia y creía que solo a través de la política podría cambiar ciertas cosas que estaban mal. Entonces estudié una carrera que me encantó, la disfruté mucho y realmente tuve el privilegio de estudiar algo que me gustaba, de conocer a gente muy bonita. Luego, pues, como todo en la vida, ¿no? Ya me gradué, luego pude trabajar, me independicé y tenía una vida bastante cómoda, pero sin embargo siempre había un vacío en mí. Y yo no entendía de dónde venía este vacío, porque claro, en la cosmovisión feminista, cuando tú tienes todo esto y eres empoderada, tienes que ser feliz, porque lo tienes todo. Entonces yo no entendía, era como un cortocircuito en mi mente, ¿no? Porque si yo estaba viviendo la vida que debía vivir, porque yo no era feliz, porque me faltaba algo, no lo entendía y muchas veces me cuestionaba y decía, ¿en serio la vida es solo esto? ¿O puede haber algo más? Pero sabía que algo me faltaba, pero yo no sabía que era Dios quien faltaba en mi vida. ¡Wow! Increíble. ¿Y cómo es que te emergiste en esto del feminismo? O sea, ¿en qué momento fue el que te enrolaste? Al estar estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas, pues este tema es muy relevante y aprendes a coincidir con otras personas que tienen esta mentalidad. Entonces hay una idea de pertenencia, de sororidad que se llama, ¿no? De poder compartir entre mujeres, pero hay un rasgo muy común, que las mujeres nos sentimos como con un acto de injusticia en nuestra vida.
donde todas nos podemos sentir identificadas por algún acto de injusticia o de abuso a lo largo de nuestra vida. Entonces es así como se crea una red, una comunidad de decir, yo me identifico contigo porque yo pasé lo mismo que tú y no queremos que otras mujeres pasen lo mismo. Entonces se vuelve como esa hermandad en base a una ideología. Y es así como el reivindicar se vuelve importante, el manifestar, el hablar. Okay. Y claro, durante toda la etapa universitaria esto se intensifica mucho más, porque al estudiar ciencias políticas tienes que ser política, de izquierdas, progresista, feminista, empoderada, todo eso. Entonces empieza a ser como parte de tu identidad, como algo que te absorbe y tú dices, claro, esto es lo correcto y yo voy a seguir en este círculo. Pero es muy difícil salir de ahí y verlo desde afuera, desde otra perspectiva. Al estar allí, tú crees que estás en lo correcto y que estás luchando y reivindicando una situación que es justa. Bueno, la cuestión es que hoy conocerte y saber de ti, que bueno, eres la líder aquí en Ecuador de una organización internacional llamada Steiger, que realmente es otro polo opuesto Totalmente. a todo lo que nos estás mencionando. ¿Cómo fue ese encuentro y cómo permitiste que, como escuchar al menos de Jesús? Muy curioso, la verdad, porque realmente yo no estaba abierta a la religión, a la iglesia o al cristianismo. De hecho, yo tenía mi corazón muy endurecido y mi mente muy cerrada y decía, claro, la gente que va a la iglesia y es religiosa y cree en Jesús es porque no ha ido a la universidad. Y claro, no conocen otras cosas. Era, sí, un ego muy, muy grande. Pero fue cuando yo entré a trabajar que conocí a un misionero, que también era mi compañero de trabajo. Y se hizo amigo mío. Y lo hizo de una forma muy sutil, pero también muy genuina. Gracias a este misionero, pues yo pude como entender otros puntos de vista. Y yo decía, este chico es muy raro, pero me cae bien. Y él me hablaba de su fe. Y yo no entendía cómo decía en este siglo que haya alguien que cree en esas cosas. Pero fuimos conversando, él me ofreció una amistad sincera y luego hablábamos de todo tipo de temas, sin tapujos. Él podía manifestar abiertamente lo que creía y yo también. Y claro, yo era para debatir, porque en ciencias políticas te enseñan a ser muy analítico y a debatir y a controlar conversaciones y temas, y etc. Entonces, este amigo estuvo conmigo acompañándome, que ahora entiendo que es un discipulado, pero él nunca me dijo, yo te voy a discipular y vamos a abrir la Biblia. Lo hizo muy estratégicamente. Nunca fue así, porque si no, yo le hubiese dicho, mira, no me interesa, me voy. Pero, como me decía, él sentía que había un Dios que quería alcanzarme, a pesar de mi corazón. Y es por la gracia de Dios que yo pude conocerle. Después de 4 años, él me invitó por primera vez a leer la Biblia. Y fue leyendo el Génesis que el Espíritu Santo me tocó, me dio una revelación del plan de Dios y cómo Jesús era el Señor y estaba ideado para cada uno de nosotros. Luego mi amigo me iba explicando cosas que yo no conocía, íbamos leyendo cosas, los evangelios, y ahí vi cómo Jesús muriendo en una cruz y entendiendo el plan de salvación y cómo yo quería conocer a esta persona que era real. Para mí era un personaje histórico al principio, pero luego se fue volviendo más íntimo, más real y dije, si en verdad existes, yo quiero conocerte. Y fue ahí cuando experimenté un amor tan profundo que cambió mi vida y dije, esto era lo que yo estaba buscando, este era el vacío que había en mi corazón y que no pudo ser llenado por nada ni por nadie. Y es así como yo decidí darle mi vida a Jesús. Hermoso, realmente cómo Dios llega y sobre todo la manera de las formas, la multiforme gracia de Dios. Realmente que no llegaron con la Biblia, con corbata ni cosas por el estilo, sino fue con esa amistad, con ese diálogo. Y algo que yo no entendía hasta ahora fue que él cada vez que argumentaba, lo hacía con argumentos bíblicos, pero yo no lo sabía. Él me hablaba de la Biblia todo el tiempo. Yo lo miraba y decía,
¿cuánta sabiduría tiene este chico? Realmente estaba manifestando a Cristo a través de él con todo lo que estaba compartiendo. El hecho ya que alguien que haya estado metido tanto en el feminismo, en todo esto, ser transformado por Cristo es increíble, solo Dios lo puede hacer. Sí. Pero aquí la pregunta, realmente lo increíble de creer es, ¿cómo fue que pasaste a ser misionera? Entiendo el dar tu vida a Cristo y sé que con eso conlleva muchas cosas más que dice el Señor, sígueme. Pero ¿cuándo fue que el Señor dijo, te quiero completamente para mí? Fue un proceso. Después de que yo conocí el amor de Jesús, pues ya fui yendo a una iglesia, fui sanando mi corazón, fui sanando heridas. Yo encontré mi primer amor. Yo estaba dispuesta a dejar todo por Él. Incluso yo todavía no conocía música cristiana de adoración, entonces yo le cantaba a Dios con música secular. Entonces, como cuando tú le cantas a tu enamorado, pues yo veía una canción y digo, ay, es que esta tiene que ser para Jesús. Porque yo no sabía canciones así. Luego ya me fueron compartiendo y todo lo demás. Una canción, cuéntanos. Por ejemplo, esta de... Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú. Entonces yo escuchaba la letra y yo pensaba en Jesús. Y yo me sentía tan enamorada. ¿Tú adorabas con música secular? Yo adoraba con música secular en un principio, sí. Era loquísimo. Entonces, claro, yo les compartí esto a mis amigos. Tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida, romper mucho de esto de la ideología, sobre todo mentalmente, muchas fortalezas, muchas mentiras que el enemigo había creado en estos años, porque es muy fuerte, muy duro. ¿Cuántos años fuiste feminista? Pues, digamos que casi 8 años. Mucho tiempo Casi de 8 información, años. de Desde que práctica. empecé a decir, mira, este mundo me puede interesar, hasta ser una activista feminista. Entonces, imagínate de construir todo eso, solo lo puede hacer el Espíritu Santo, porque no hay una convicción humana que te diga esto está bien o esto está mal. Tiene que ser el Espíritu Santo guiándote y mostrándote la verdad. Y fue algo curioso porque yo trabajaba y los domingos yo lo tenía ocupado. Yo fui sindicalista también en mi trabajo. También participé en elecciones, me peleaba con todo el mundo. Entonces, hubo un momento en que mi amigo me dijo, leamos el libro de Nehemías. Nehemías le tengo mucho cariño. La primera vez que yo lo leí decía, qué gran político es Nehemías, me encanta. Este hombre, qué estrategia, qué no sé qué. Y Dios iba despertando en mí, hay mucha necesidad alrededor tuyo. Yo conocí a gente muy bonita en Madrid, gente que no conocía a Jesús y decía, ¿cómo se están perdiendo esto? ¿Cómo pueden no conocer el verdadero amor? ¿Cómo no pueden ser sanados y liberados? Entonces, fue así como yo le dije, me acuerdo una vez a Dios, por eso hay que tener cuidado en lo que oras y le pides a Dios, porque se lo toma muy en serio. Y recuerdo que le dije a Dios, llévame donde tú quieras que yo vaya. Yo estoy dispuesta a servirte porque te amo. Es que estaba tan enamorada y estoy tan enamorada, pero en ese momento era todo para ti. Y Dios escuchó esa oración, entonces yo siento que a partir de ahí mi vida fue cambiando. Tuve que dejar mi trabajo y era empezar de cero, sin nada. Pero tú estando en España, ¿ya empezaste a hacer de alguna manera obras misioneras? El hecho de predicar, ¿tú ya tenías eso? Con mis amigos empezábamos a salir al Parque del Retiro, que es uno de los más grandes de Madrid, a hacer evangelismo. Y me acuerdo que al principio yo oraba con los ojos cerrados, así como, qué miedo, es que no. Y me decían, ora lo que hay en tu corazón. Y yo, ay, que te sanes, o cosas así, con mucho temor. Y Dios hacía cosas grandes, la gente empezaba a llorar, sentían escalofríos y yo también me asustaba y decía, pero ¿qué está pasando? Y me explicaban, tranquila, es el Espíritu Santo obrando a través de ti. Entonces, en todo ese trajín, en toda esa experiencia hermosa con el Señor y escuchando ya tu oración de Señor, todo es tuyo, nada es mío, ¿cuándo es que despierta esto? Yo estuve orando 1 año para saber si volvía a Quito o no. Y en ese año no recibía respuesta de Dios. Pero un día, en oración, yo sentía que, yo le decía, pero papá, yo quería audiblemente que me dijera, sí, vete o quédate. Y
cuando yo estaba en oración sentí que Dios me decía, Mafe, yo no soy tu jefe, yo soy tu papá. Oh. Tú puedes decidir lo que quieres hacer, no estás obligada. Entonces eso me marcó mucho y dije, yo quiero ir a Quito, pero yo no me voy si tú no vas conmigo, porque yo tenía tanto miedo, aquí no conocía iglesias, no tenía amigos cristianos, mi mayor temor era retroceder. ¿Tu familia era cristiana? Mi padre abrazó ya el cristianismo, mi madre todavía no, mi familia todavía no, entonces era una decisión complicada. Y yo sentía que Dios me dijo, ve, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y eso a mí me animó. Y dije, tú me hablaste, yo me voy. Vine aquí, no me enseñaba, todo me parecía extraño. Regresé. ¿Cuántos años pasaste en España? Casi 15 años. Oh, wow. Entonces, no tienes el acento. Ya no, lo tuve, pero ya no, lo tuve que modificar, ya no. Okay. Entonces, al final me regresé a Madrid, no podía. Pero yo ya conocí a la iglesia La Viña, que es donde me congrego ahora. Y en ese preciso momento yo estaba hablando con mis pastores aquí en Quito y les decía, siento una necesidad de profundizar en mi fe, pero no sé dónde. Entonces veía diferentes opciones. Y cuando hice este curso online de Steiger, hicieron un llamado a ir a la escuela de misiones en Alemania. Y yo sentía profundamente en mi corazón que Dios me decía, es ahí, tienes que ir allí. Oh, wow. Y dije, no, Señor, es imposible porque estamos en pandemia, yo no tenía dinero, o sea, tantas trabas que veía. Dije, ok, si tú quieres que vaya, tú verás cómo lo haces porque yo lo veo imposible. Y fui a la escuela de misiones y mi mente estaba, ok, Señor, hago la escuela de misiones y vengo aquí a formarme en la carrera diplomática, que era lo que a mí me gustaba. No tenías en mente todavía que era para nada, 100% para el Señor. Me sorprendió hasta que, bueno, viví toda esa experiencia que fue muy sanadora, muy enriquecedora para mí allí en la escuela de misiones. Y llega la pregunta, ¿no? ¿Qué has decidido hacer con tu vida? ¿Puedes regresar a lo que estabas haciendo o servirle completamente a Jesús? Y yo entré en esa tesitura, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Qué es la misión? ¿Es la iglesia? ¿Es la organización? ¿Es Madrid? ¿Es Quito? ¿Dónde? ¿Qué es? Oh, wow. Hasta que entendí cuando me dijo, sentí que me decía, la misión no es un lugar ni una organización, la misión soy yo. La misión es una persona, es seguir a Jesús. Y a partir de ese momento, todo miedo, toda duda se acabó y dije, wow, lo entendí todo. Quiero seguirte. Tú eres mi misión. Wow. Y dije, ok, ¿cuál es el siguiente paso? De ahí se fueron dando diferentes pasos, pero básicamente fue ese momento donde dije, yo quiero ser misionera Seguirte. porque quiero seguirte a ti. Uh-huh. Lo que tú me digas, donde tú quieras, ahí yo voy a estar. Y realmente me gusta esta vida de aventura con Él. ¿Cómo es Dios y todos sus planes realmente? Y si lo vemos realmente así fue con sus discípulos, sígueme. Pero no hubo una obligación como tal. Exacto. Y lo siguieron porque se enamoraron de Él. Y eso es muy lindo. Ser misioneros en Ecuador es algo que no se escucha. Es algo, muchas veces cuando... No sé por qué lo tenemos arraigado aquí en Ecuador, que cuando escuchamos misioneros nos imaginamos un hombre alto, ojos azules, o que no es muy conocido ser misionero en Ecuador, un misionero ecuatoriano, pero coméntanos eso, de ser una misionera ecuatoriana y cómo se están desenvolviendo. Yo le había pedido, Señor, yo quiero hacer misiones en Madrid. En Dubái. Sí. Por ejemplo, pero yo amo mucho al pueblo de Madrid porque me dio mucho. Entonces yo quería hacer misiones allí y decía, mira la necesidad, aquí hay muchos inconversos, no creyentes, yo quiero hacerlo. Es duro, es fuerte. Es fuerte. Pero Dios me dijo, no, tú vas a regresar a Quito. Entonces yo hice una pasantía en Bogotá para aprender cómo hacer misiones urbanas enfocada en jóvenes anticristianos, ateos, agnósticos, Tú vas por... como yo fui. Exacto, tú vas por donde Dios te sacó, regresas al lugar a sacar. Exacto, Dios no desperdicia nada de nuestra vida. Amén. Para servirle y para darle gloria. Entonces, al momento de regresar, yo decía, Señor, si tú quieres que sirva en mi tierra, tú tienes que darme un corazón apasionado por mi tierra, porque no lo tenía, la verdad. Y empecé todo ese tiempo a orar y a pedir ayuda en oración por eso. Y creo que muchas personas pueden realmente estar
pasándolo en estos Puede momentos, ser. que anhelan ir a Estados Unidos, a Colombia, A la por India, música, cosas por el estilo. Sí, Y- que no está mal. Exacto, pero no valoramos realmente lo nuestro, Mm. es decir, no amamos, no hay amor por Ecuador. Y yo creo que cuando empiece a florecer el amor por nuestra tierra, y yo creo que es un claro ejemplo con tu testimonio, él mira, es allá, y sobre todo él pone ese amor ahora. Bueno, porque yo no lo tenía. Entonces, cuando yo ya decidí volver aquí con una misión de levantar un equipo de misioneros urbanos para alcanzar a los jóvenes, yo recuerdo claramente que venía en el avión, iba bajando, veía la ciudad y mi corazón, o sea, empecé a llorar tanto porque tenía tanto quebranto y le daba gracias a Dios porque decía, esto no es mío, este amor yo no lo sentía humanamente, esto tiene que venir de ti. Y a partir de allí empezar de cero, y lo único que le decía, Señor, no me muestres todo el panorama porque me voy a asustar, porque me va a dar miedo y me voy a paralizar. Así que muéstrame solo un paso a la vez. Entonces hemos hecho ese trato con Dios y desde ahí me muestra un poquito cada vez un paso. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Yo era una mujer muy temerosa. Mira que yo fui activista y que alzaba la voz y muy rebelde, pero en el fondo yo tenía mucho miedo. Estaba herida, tenía miedo y Dios fue sanando eso. Y me gustaría decir algo que es ahora cuando yo me siento valiente y empoderada a través de Jesús. Antes estaba fingiendo ser quien no era. Cuando entendí quién soy en Él, puedo tener esa valentía y esa fortaleza porque Él lo ha dicho, no porque yo me lo crea. Cuéntanos un poco de eso, del dejar de desprenderse. ¿Llegó un momento que costó o es...? Por supuesto. Por supuesto que sí. Dejar tu zona de confort cuesta, porque te enfrentas a la incertidumbre de no saber qué va a pasar en tu futuro. Eso era uno de mis mayores miedos con los que he tenido que trabajar, porque yo era una mujer siempre muy planificadora, tenía que tener seguro siempre lo que iba a pasar, a dónde me iba a ir de vacaciones, qué iba a comprar, todo mi año planificado. Pero de repente Dios te quita todo y dice, no, tú vas a depender de mí. Y ahí es cuando dices, wow, ahora sí estoy probando quién es Dios en mi vida. Y fue dejar el trabajo. Y bueno, ahora como misionera a tiempo completo es vivir el día a día en Él. Tanto en cuestión de relaciones, de ministerio, económicamente, es dependencia absoluta. Y yo sé que el ser un misionero a tiempo completo es un llamado muy particular, pero también sé que todos estamos llamados a hacer la misión, la gran comisión. Todos. Entonces Dios nos va a escudriñar nuestro corazón y qué es lo que hay allí para que no haya otros ídolos. Entonces, a lo mejor esa dependencia, esa seguridad, ese confort podía ser como un ídolo en mi vida que Dios tenía que derribar para decir, ya no vas a depender de tus fuerzas, de tu economía, de tu trabajo, vas a depender de mí. Wow. Entonces eso yo creo que es uno de los mayores retos. Hermoso. Bueno, algo también que quiero recalcar que de lo que se mencionó es que podemos haber tenido un pasado muy difícil, muy fuerte, habernos equivocado en muchas cosas, equivocarnos de carrera y todo lo que parece que está mal. Y Dios lo puede usar para bien. Amén. No es que Dios permite el fracaso, no es que Dios permite, sino lo toma para impulsarlo y decir, wow, ¿cómo es que esto me funcionó para esto? Esto que ni siquiera pensé que un día me iba a servir, hoy Dios lo está usando. Solamente si me lo permites, me gustaría retomar algo que has dicho del pasado que uno pueda tener. Y es verdad, no llega nunca, o sea, Dios no desperdicia nada. Y quizás lo quiero manifestar por si hay alguna persona que se siente indigna, se siente con temor, siente que Dios no va a poder usarla. Y eso es una mentira del enemigo, porque no importa tu pasado, lo que importa es tu futuro, tu presente y tu futuro con Jesús. Es Él quien dirige tu vida, no tus errores. Tú no eres tus errores, tú no eres tu pasado, tú no eres lo que otros digan de ti. Tú eres lo que Dios quiere de ti, lo que
Él te diseñó. Entonces, si hay alguien que está dudando, puedo decirles, yo también he dudado, yo también he tenido miedo, yo también me he sentido indigna, pero es la gracia suya, es su gracia. Entonces, quiero animarte con esto, de que Dios tiene un plan y te va a usar y te puede usar si tú le permites. Bueno, realmente nosotros como ministerio, me identifico, es el anhelo con todo esto que se quiere hacer, que puedan conocer todo los movimientos misioneros, evangelísticos que hay. Y yo siempre les animo muchísimo. Bueno, vamos a dejar en la descripción, obviamente, pero síganlo, apóyenlo. ¿Cómo poder unir? ¿Cómo poder saber más de Steiger? Claro que sí. Bueno, pues creo que como iglesia tenemos que tomar conciencia que hay una generación ahí fuera que está creciendo sin conocer a Jesús. Y que van a ser nuestros futuros líderes, influenciadores, autoridades. ¿Y qué pasa si no conocen a Jesús? Bueno, ya estamos viviendo las consecuencias. Entonces, ahora mismo los jóvenes, millennials y centennials, son la generación menos alcanzada por el evangelio a nivel global. Exacto. Y por tanto, tenemos una misión de no esperar a que los chicos vengan a la iglesia, sino de ir a buscarlos de diferentes maneras, con diferentes estrategias. Desde Steiger, nosotros podemos dar, en base a nuestra humilde experiencia, entrenamientos para que la iglesia salga y alcance a estos chicos, sea de tu comunidad, de tu barrio, donde Dios te haya puesto, porque la necesidad es enorme y los obreros somos pocos. Pero, ¿qué pasaría si la iglesia, cada una de las iglesias sale a las calles, habla de Jesús, ahí a niños, a jóvenes, a adultos? ¿Qué pasaría si la iglesia fuera una iglesia viva ahí? Entonces, nosotros podemos ofrecer estos entrenamientos si no sabes cómo conectar con la cultura global juvenil, atea, agnóstica, anticristiana. Como misioneros, uno tiene que estar en la escena, tiene que conocer, hablar su lenguaje, saber cómo piensan para poder conectar con el evangelio. Y no se trata de camuflar la verdad, se trata de que esa verdad sea entendida, porque muchas veces queremos llegar a los jóvenes con un lenguaje que no se entiende y que por tanto no les interesa. Pero realmente Jesús es una figura que les va a interesar si sabemos presentarlo de una manera sencilla. Entonces, para unirte a Steiger, puedes seguirnos en las redes sociales, te podemos contestar, puedes venir con nosotros y acompañarnos a los evangelismos en la central, puedes unirte para ser discipulados, puedes informarte y formarte también en la escuela de misiones o en el intensivo que se hace en Bogotá durante 3 días, y es vivir la experiencia misionera. Bueno, algo que tú mencionaste y que realmente a veces, como digo, el hecho de no salir también es desconocer muchas cosas que están pasando. Y en el tiempo, unos 20 años atrás, tú sabes, todos iban a una iglesia, de alguna manera no tenían una relación con Jesús. Hablando de las muchas religiones que había, no tenían un encuentro con Jesús, pero ahí estaban. Estaban en misa, estaban en la iglesia y todos metidos. De una u otra manera. Pero hoy en día los jóvenes no. No. Realmente no les interesa. No hay un interés. Igual, si algún pastor de jóvenes nos está viendo, a veces estamos en la iglesia y tratando de que ninguno se pierda, pero creo que los activamos de alguna manera cuando salimos a evangelizar, les damos herramientas, y yo creo que realmente ahí es cuando va a haber un avivamiento como tal. Así que, Mafer, yo bendigo mucho tu vida. Gracias. Por este tiempo, por estar aquí en IDE Podcast. Así que nos sentimos por la invitación. Realmente muy, muy felices de que hayas aceptado la invitación. Y ya Con saben, familia, si ustedes desean conocer más de Steiger, síganlo por abajo. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y bueno, a animarles a todas las personas que quieran unirse a las misiones. Hay diferentes campos, ramas, lugares donde podemos servir. Y vamos a alcanzar esta generación para Jesús.